Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. Gracias. ¿Lo tenemos todos ya? Bien, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La justificación ejemplificada. Hoy seguiremos hablando de la justificación, pero a través de los ejemplos que nos pone el apóstol Pablo en este capítulo. Como recordarán, la doctrina de la justificación nos enseña que por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos declarados justos delante de Dios. La justificación es una cuestión legal, en donde delante del trono del juez estamos absueltos y somos declarados justos. Es decir, nos hemos apropiado de la justicia del hombre justo, Jesús de Nazaret. Y recordando la pregunta que hacíamos en las sesiones pasadas, ¿somos justos, hermanos? Y respondíamos: no, no somos justos. Somos declarados justos, que es muy diferente. Ser declarado justo es una cuestión legal y ser justo es una cuestión real, lo cual sabemos no es verdad. Porque ninguna persona aquí puede levantar la mano y decir: yo soy justo. Pero sí podemos decir todos, con mucha seguridad, que los que hemos creído en Cristo somos declarados justos. Y en base a esa justicia que nos ha sido imputada por medio de la fe en Él, si hoy partimos de este mundo, tenemos la seguridad de que estaremos con el Señor. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, el día de hoy, el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, nos pone dos ejemplos sobre la doctrina de la justificación. El primer ejemplo que nos pone es la experiencia de salvación del patriarca Abraham. ¿Lo notan? En el versículo 1 empieza a hablar de Abraham, diciendo que Abraham fue justificado por medio de la fe. Y el segundo ejemplo que coloca Pablo es al rey David en el versículo 6. De manera que ya de entrada, Pablo nos está enseñando que de antaño, que desde los tiempos antiguos, cada hombre que llegó a la presencia de Dios fue justificado de la misma manera que nosotros. Entonces hoy hablaremos de la justificación en estos dos ejemplos. Para estar un poquito más en contexto, vamos a tratar de entender algunos términos que aparecen en este pasaje. Versículo 1.
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Cuando Pablo utiliza el concepto de la carne, que es un concepto muy recurrente en sus cartas, Pablo no se refiere precisamente al cuerpo, Pablo no se refiere precisamente al pecado, Pablo se refiere básicamente a nuestra humanidad. Pablo se refiere a nuestra exterioridad. Pablo se refiere a nuestros esfuerzos humanos. O sea, quienes quieren agradar a Dios según la carne, esa expresión aparece por otros lados, simplemente significa que existen personas que quieren agradar a Dios por medio de sus propios esfuerzos, por medio de su humanidad. Y nosotros agradamos a Dios no por nuestra carne, no por nuestros esfuerzos. Y entonces Pablo hace la pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según sus esfuerzos, según su exterioridad, según su humanidad, su capacidad, sus obras? En este caso, carne es una palabra parecida o que contiene el mismo significado que obras, en este contexto al menos. El asunto de la carne también lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, cuando dice que nosotros ya no andamos conforme a la carne, que significa que no andamos conforme a los esfuerzos humanos, que no buscamos agradar a Dios conforme a nuestra capacidad. Por ahí Pablo también dirá en Filipenses capítulo 3, lo recuerdan muy bien: si alguno piensa que tiene de qué gloriarse, yo más. Y lo dice en referencia a la carne. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más todavía. Y cuando habla de qué es la carne, habla de un listado de esfuerzos humanos: fariseo, circuncidado, de la tribu fariseo de fariseos, entre otras cosas, ¿no? Hebreo de hebreos, perdón. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En primer lugar, hablando de este asunto de la justificación, debemos mencionar la ineficacia de las obras, es decir, la carne, para la justificación. En algunos sectores cristianos o que se denominan cristianos, como el catolicismo romano, como el ruselismo, como el mormonismo o cualquier otro sector o denominación cristiana de esta índole, encontramos la tendencia a pensar que el hombre se justifica por su fe en Cristo más sus obras, ya sean obras en la ley o de la ley u obras meramente morales. Pero el apóstol Pablo nos enseña que las obras no son el medio, es más, no son capaces de brindarnos la justificación. Así que en primer lugar hablemos de la ineficacia de las obras para la justificación. Veamos lo que dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Inciso A, con respecto a este punto, las buenas obras evidentemente nos elevan, nos exaltan, ¿verdad? Nos dan gloria, pero agregamos la última expresión, pero no para con Dios. Hacer buenas obras, tener obras de amor, de caridad, morales, éticas, hacia la sociedad, hacia el prójimo, hacia la religión, sí nos eleva y nos da un rango, si queremos pensarlo así, delante de los hombres, pero nunca
delante de Dios. Las obras no nos pueden dar un estatus delante del Señor. Cristo le dijo a los fariseos, ya tienen ustedes su recompensa, en referencia a las obras exteriores que ellos hacían para ganar cierta gloria. Y su recompensa era simplemente la gloria de los hombres. Pero cuando hablamos de las obras en este contexto, sobre todo las buenas obras, pues sí nos pueden elevar, nos pueden exaltar, nos pueden dar gloria, pero no para con Dios. Y entonces, si pensamos un poquito en las obras del patriarca Abraham, debemos hacernos una pregunta. ¿Abraham tuvo buenas obras? Pues sí, desde una perspectiva sí. Pero incluso podemos hablar de malas obras de parte del patriarca Abraham. En ese sentido, nos daremos cuenta que la Escritura nos enseña que Abraham fue justificado meramente por su fe y no por las obras. Inciso B. Las buenas obras nos son contadas como deuda. Imagine usted que tiene una deuda millonaria, imagínelo, una deuda que aparte está creciendo por los intereses todos los días. Y usted de repente cada 8 días lleva un pago de 1,000 pesos para una deuda millonaria. Pregunta, ¿ese abono, ese pago semanal, realmente le hace cosquillas a la deuda? No le hace nada. Eso le es contado como una deuda y es una analogía muy burda que vamos a usar para aquellos que quieren ser justificados por medio de sus obras. El ser humano tiene una deuda tan grande con Dios que por más que haga buenas obras, son igual de inútiles como aquella persona que tiene una deuda millonaria y quiere abonar una porción pequeñita semanalmente. No se puede, es imposible, porque en el momento que esta persona quiere ganar su salvación por medio de sus obras, la deuda sigue creciendo porque nunca dejamos de pecar. Es ineficaz para el ser humano ganarse la justificación por medio de las obras. Ahora, notemos, hermanos, que en el versículo 3, Pablo dice lo siguiente: porque, ¿qué dice la Escritura? Debemos recordar que los apóstoles, o la doctrina de los apóstoles, sobre todo está cimentada en lo que enseñaban las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Bueno, y Pablo nos lleva a la escena, a esa escena histórica en donde Abraham fue justificado. ¿Y qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, vamos a buscar este pasaje. Lo tenemos en Génesis, por favor. Y vamos a hacer una distinción, una diferencia entre lo que nos enseña Génesis 12 y el resto de los pasajes sobre la vida de Abraham. Génesis 12. ¿Lo tenemos? Verso 1. Dice así la palabra de Dios: pero el Señor había dicho a Abraham. Génesis 12:1, para quienes acaban de llegar, bienvenidos. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, en este pasaje lo que tenemos es el llamado que Dios le hace a Abraham. Pregunta: ¿en ese momento Abraham ejerció una especie de fe, sí o no? Sí. Pero no se dice en este pasaje que Abraham fue justificado, porque hay diferentes tipos de fe, y a eso vamos a
apuntar en lo que resta de esta sesión. Sin embargo, lo que podemos decir en este punto es que Abraham está pasando por un proceso de iluminación, de comprensión sobre quién es el Dios que le hizo este llamado. Sí, un llamado de fe. Pero nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, en el capítulo 12, verso 10 en adelante, que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bueno, en esta historia vemos que Abraham, aunque iluminado por Dios, aunque experimentando un proceso de comprensión, él realmente aún no llega a un punto de transformación, aún no llega a un punto de fe, él aún no llega a la justificación. Sus acciones y su estilo de vida siguen siendo equivocados y pone a su esposa en riesgo, en un riesgo muy grave, porque la pone en riesgo y pone en riesgo también la promesa que se le acaba de dar. ¿Qué pasaría si Faraón dice: me quedo con esta mujer, ¿no? La promesa de Dios era muy importante y Abraham no está tomando las cosas muy en serio. Pero lo mismo pasa después, ustedes recordarán, en el capítulo 15. Vamos a ver algo importante aquí. Bueno, malas acciones de Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12, un estilo de vida incorrecto, ¿o no? Pero vean a dónde los quiero llevar. Capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Versículo 6, en voz alta, por favor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Es la cita de Pablo o no? Sí. Capítulo 12 no es justificado. Capítulo 15 es cuando Abraham llega a la experiencia de fe y llega a ser declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque fue consciente y fue honesto con la promesa de ese hijo por el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Obviamente es una profecía mesiánica, y aunque Abraham no tiene mucha conciencia sobre esta bendición, de alguna manera Pablo lo interpreta como fe en Cristo. Ahora, quiero que vean en el capítulo 16 el comportamiento de Abraham. Antes de leer esto, pregunto: ¿Abraham ya era justificado o no? ¿Sí? Sí, hermano, adelante. Claro. Así es. Sí, lo que estamos enfatizando: no existe nadie justo. Nosotros no somos justos. Somos declarados justos. Eso es diferente. Es una cuestión legal, nada más. Bueno, ¿en qué capítulo o en qué momento Abraham fue justificado? Capítulo 15. Entonces todo lo anterior, capítulo 12, 13 y 14, solamente fue un proceso de iluminación, de contacto con el mensaje de Dios, pero no había llegado a la honestidad o al punto de intimar con la fe. Pero en el momento que Abraham tiene fe o coloca su fe en esa promesa, su fe le es contada por justicia. Pregunta: si Abraham muere en el capítulo 15, ¿se va con Dios? Sí, aunque sus obras eran malas.
Bueno, ¿cómo es su vida después del capítulo 15? Capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, lo que hizo Abraham, ¿estuvo bien? Ya ni siquiera pensemos en el acto sexual, que estuvo mal. Pensemos en el hecho de que Abraham está yendo en contra de la promesa, ¿se entiende? Que está atentando en contra de la palabra de Dios. Pregunto, ¿era justificado o no? Sí. Si moría, ¿iba con Dios? Porque lo que quiero decir con esto es que antes o después, sus obras no tienen nada que ver con ¿qué? Con la justificación. Y usted como hijo de Dios debe entender que su salvación no depende de qué tan bueno es usted, de qué tan buena calidad de vida espiritual tiene hoy. Nuestra salvación depende exclusivamente de la justicia de Jesús de Nazaret. No estoy dando licencia para que usted peque o diga, pues gracias a Dios, ¿verdad? Voy a vivir como yo quiera. No, lo que estoy diciendo es que si usted dimensiona la grandeza de esta salvación, entenderá que esa justicia perfecta de Cristo es tan valiosa y tan infinita que, al ser honestos con esto, mis hermanos, nuestra vida va a cambiar gradualmente, pero no depende de nuestra vida ni de nuestras obras si vamos o no vamos con Dios. Depende de la justicia que ganó Jesús de Nazaret. Y entonces veamos también el ejemplo de David. David, antes de llegar al reino y después de ser un rey que pasó por cosas aberrantes, fue justificado por medio de su fe, y las obras, ni buenas ni malas, anteriores o posteriores, afectan la justificación. Pregunta ahora: ¿nuestras obras afectan nuestra comunión con Dios? Eso sí, nuestra relación con Dios se puede ver mal. Nuestra vida se puede ver muy mal y afectada. Sin embargo, la justificación solamente se da por medio de la fe. Esto nos lleva al segundo punto de la explicación de Pablo: la eficacia de la fe para apropiarnos de la justificación. La eficacia de la fe para apropiarnos de la justificación. Ahí en Romanos 4, texto que teníamos desde el principio, versículo 5, Romanos 4, 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Inciso A. Muy importante considerar esto. La justificación siempre ha sido por medio de la fe, sin obras. Existen corrientes teológicas que enseñan que en una etapa de la humanidad, vamos a poner los ejemplos de Adán a Moisés. En ese tiempo, la gente se justificaba o era justificada por medio de la obediencia a su conciencia. Se le conoce en algunos círculos como una especie de dispensación. Estoy generalizando porque hay otros fragmentos en medio. Ya esto hablando de algunos círculos muy extremos. De Moisés a Cristo, incluso se llega a enseñar que la gente ha sido justificada o fue justificada por la obediencia a la ley de los mandamientos, a los 613 mandamientos. Yo no sé si usted alguna vez escuchó eso o lo llegó a pensar así, pero la realidad es que siempre, desde el primer hombre hasta el último hombre que fueron justificados o llegue a ser justificado,
La justificación siempre ha sido por medio de la fe, sin las obras. Pensemos en Caín y Abel. Dios se agradó en Abel. Y la pregunta es, ¿por qué se agradó en la ofrenda de Abel y no en la de Caín? Y algunos opinan, ¿no? Bueno, es que a Dios, desde ese momento, ya le agradaban los sacrificios, no las verduritas, no las legumbres. Bueno, ese no es el asunto, hermanos. Dios no es tan finito como para fijarse en esas cosas. Dios se fija en el corazón. Nos damos cuenta que la gran diferencia entre Caín y Abel, ¿cuál fue? La fe. Sí, hermano. También el caso de Saúl y David. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Claro, fue el corazón, definitivamente, ¿no? Así es. Sí, como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces en Hebreos 11 tenemos este texto que menciona Rafita, pero pensando en el primer hombre que se menciona como justificado. Hebreos 11, por favor. Noten lo que dice aquí el autor a los Hebreos. Hebreos 11, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿En qué radica la excelencia del sacrificio? No en el producto, sino en la fe. O sea, desde el principio, Dios justificó a los hombres por medio de la fe sin las obras. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ven lo que dice después. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Justificación o no? Sí, ahí lo dice. Ahora noten más abajo, versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero, todos juntos, de la justicia que viene por la fe. Yo quiero que reflexione un poquito sobre esto, hermano, hermana, que esos grandes hombres de Dios que se mencionan en el Antiguo Testamento no fueron muy diferentes a usted y a mí. Fueron personas que incluso cometieron errores muy graves en su vida espiritual, como lo fue David, como lo fue Sansón, como lo fue Noé. Pero lo que queremos enfatizar aquí hoy es que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Los ojos de Dios sobre nosotros no cambian a razón de que nuestras acciones son diferentes. Es decir, Dios no me ve con mejores ojos a mí porque soy pastor y predico. Dios no ve con mejores ojos a tal hermano porque le da de comer a los pobres o cuida a los enfermos. Dios a todos nos ve iguales siempre y cuando estemos en Cristo, porque la misma justicia que me fue imputada a mí, le fue imputada a usted. Y nuestras obras no influyen en cuanto a Dios se refiere. ¿Queda claro eso? Nuestras obras no influyen para nuestra salvación. Nuestra salvación es por medio de la fe en Cristo y nada más. Tengo que volver a enfatizar, no estamos dando licencia para pecar, porque quien es maduro, cuerdo y honesto con las Escrituras, entenderá que a partir de nuestra justificación tenemos un compromiso con Dios, pero no un compromiso para salvación, sino un compromiso de amor, un compromiso de responsabilidad desde el momento que hemos experimentado el amor de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No obramos para ganar nada, simplemente obramos por amor. Bueno, entonces la justificación, como hemos dicho, siempre ha sido por medio de la fe,
sin obras. Inciso B. La fe que justifica siempre ha sido la fe en Cristo. Aparte, hay que añadirle eso, hermanos. No solamente es fe en Cristo Jesús. Vean conmigo, por favor, ahí en Romanos 4. Romanos 3. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura desde el verso 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, o sea, siendo declarados justos gratuitamente, se excluyen las obras, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la obra de rescate que se hizo en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es una palabra complicada porque tiene que ver con la imagen del sumo sacerdote en el lugar santísimo, quien arrojaba la sangre sobre la cubierta del arca, que se conocía como el propiciatorio. Y entonces esta acción de propiciar se entiende como la acción de aplacar la justicia de Dios en favor del pueblo, ¿se entiende? Y ese aplacamiento de la justicia divina a favor del pueblo siempre se daba por un derramamiento de sangre. Es propiciación, a veces ya se entiende como ten compasión de mí, perdóname. ¿Se acuerdan de ese publicano? Sé propicio a mí. Bueno, pero el hecho es que tiene todo un trasfondo cultural hebreo, en donde el perdón siempre se daba previamente por aplacar la justicia divina gracias a un sacrificio que implicaba sangre, ¿no? Entonces Cristo es como ese animalito que es sacrificado, su sangre es derramada, y en el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sacrificio, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pregunta: ¿lo más coherente, lo más correcto en apariencia era que Dios perdonara a David por su pecado o que lo condenara? Condenación, ¿verdad? Pero este texto nos explica por qué Dios pasó por alto en su paciencia, que dice el verso 25 al final, los pecados pasados. Pregunto, poniendo el ejemplo de David, ¿David se vio beneficiado por la sangre de Cristo? Claro, porque si no fuese así, no habría razón por la cual Dios lo justifica y lo perdona. Y entonces es Cristo la razón por la cual Dios no elimina a Abraham, a Noé, a David, a Salomón, a Sansón en el tiempo pasado. Y esa es la razón por la cual Dios aún no nos elimina a nosotros, y no lo va a hacer, porque la sangre de su Hijo, la vida justa que fue ofrecida en esa cruz, es tan perfecta e infinita que basta para mantenernos salvos. Dice el versículo 26, después de hablar del pasado o los pecados pasados, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, tanto en el pasado como en el presente, Dios ha sido justo. Y Dios ha sido justo justificando a los impíos. Ahora pensemos un poquito en eso. ¿Es justo que un juez se la pase perdonando y declarando justo a los impíos y pecadores? No, eso es corrupción.
Entonces, ¿cómo es que Dios se mantiene justo desde la eternidad, desde el pasado y en el presente, y a la vez nos anda justificando a nosotros que somos criaturas muy perversas? ¿La respuesta cuál es? Cristo Jesús. Es por Cristo que Dios puede ser justo y a la vez puede justificarnos. ¿Se entiende eso? Porque alguien pagó. Porque Dios está justificando con justa razón. Alguien ha pagado con una vida justa, perfecta e infinita. Y desde el justo Abel hasta el último hombre que se ha justificado, todo depende de la justicia de Cristo. Seguimos leyendo para entender mejor el contexto. Verso 27 dice Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Podemos presumir? ¿David puede presumir? ¿Alguien puede decir, fueron mis obras? No. Por eso es absurdo pensar que la salvación se puede perder. Y es un acto de soberbia pensar que yo la puedo mantener. Bueno, ya la recibiste, ahora manténla. Bueno, entonces yo llego al cielo diciendo el Señor me salvó, pero yo la mantuve. Es un acto de jactancia y de mucha soberbia. Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Recordemos que la ley de Cristo es una ley de fe. Sigue diciendo el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Esa pregunta es muy importante porque dentro de 8 días vamos a hablar de nuestra relación con la ley mosaica. ¿Sí recuerdan que durante algunos jueves hablábamos sobre esto? Pero este texto es muy importante entenderlo bien. Vean, el texto en el 31 no dice, luego por la fe, dice así, luego por la fe invalidamos la ley. Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay que entender esta expresión en su contexto, hermanos. Primero, la expresión final no dice que por la fe cumplimos o vamos a cumplir la ley. Dice que por la fe confirmamos o validamos la ley. Y en el contexto, aunque lo vamos a hablar dentro de 8 días, tiene que ver con lo que Pablo va enseñando, que la ley tiene o tuvo una utilidad, y nuestra fe confirma la utilidad de esa ley, la ley de Moisés. ¿Quién fue o qué fue lo que nos condujo a la fe en Cristo? ¿Alguna idea? Es muy sencillo. En el contexto, lo que nos condujo a la fe, sin encontrar otra solución, fue la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que Pablo dice, fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo? Y entonces cuando alguien dice, yo tengo fe en Cristo, he llegado a la fe en Cristo, está confesando que la ley le ha sido útil, confirma esa utilidad. Bien, inciso B entonces, la fe que justifica siempre ha sido la fe en Cristo. Algo que me gusta destacar en Hebreos, capítulo 11, vamos a verlo, sobre todo con Moisés. Yo creo que a Moisés todos lo han leído, o de plano al menos vieron la película del Príncipe de Egipto en caricatura, ¿verdad? Y tienen una noción de quién es Moisés. Bueno, pregunto, hermanos, pregunta importante. ¿Moisés tuvo toda la información que nosotros tenemos sobre el Cristo? No. Otra pregunta, ¿pero tuvo información sobre el Cristo? Sí. No a la misma manera, no en la misma magnitud, pero tuvo esa información. Ahora, la fe de Moisés es meramente el ejemplo de cómo todos los antiguos que fueron justificados por la fe en Cristo. Vean Hebreos 11, por favor, versículo 24. Si alguien le quiere dar lectura en voz alta. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, quien guste.
Vean que en el verso 24 dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés por la fe rehusó la riqueza, se rehusó al glamour, a los placeres, a los deleites de los egipcios, deleites temporales, como dice el verso 25, y deleites temporales del pecado, aparte. Ahora noten que lo que escoge Moisés en el verso 25 es totalmente contrario. ¿Qué escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, lo que escogió Moisés es una locura, ¿no? Pero fue por la fe. Ahora noten que en el verso 26 dice lo siguiente: teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo. O sea que el sufrimiento de Moisés y de los israelitas era una especie de identificación con el sufrimiento ¿de quién? De Cristo. Ahora preguntémonos algo: ¿Moisés tenía al menos un poquito de conciencia sobre ese Mesías? Pues Hebreos dice que sí. Y dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Recuerden que en Hebreos, en el contexto, poner la mirada en el galardón es poner los ojos ¿en quién? En Jesús. En ese contexto entonces, la fe que justifica siempre ha sido la fe en Cristo. ¿Hay otro inciso, no, verdad? Sí. Bueno, antes de seguir con este inciso, que me parece es el último, me gustaría que vayamos a dos pasajes con respecto a la conciencia que tenían los antiguos sobre el Mesías. ¿Sale? Primero vamos a Efesios. Efesios 3. Efesios 3, 4. Como explicábamos, todos han sido justificados por medio de la fe en Cristo. Pero vamos a pensar un poquito en Abel. Abel fue justificado por medio de la fe en Cristo. Pregunta: ¿quién era Cristo para Abel? ¿Alguien que iba a morir en una cruz? No tenía esa noción, esa revelación. ¿Alguien que iba a resucitar? Tampoco. ¿Quién era Cristo, Jesús de Nazaret, para Abel? Porque Abel fue justificado por la fe en él. Estaba la promesa, ¿no?, de los antiguos hombres de que iba a venir. Entonces ellos siempre estuvieron en la espera de que iba a venir el Salvador. En este caso, no tenía noción ni siquiera del concepto Cristo, ¿no? Pero sí recuerden, creo que mi madre iba a comentar algo, que Génesis 3:15 precisamente, antes de Abel, a Adán y a Eva se les dijo que de la simiente de la mujer, o más bien la simiente de la mujer, iba a aplastar en la cabeza a Satanás. Bueno, esa simiente es la promesa de la bendición, ¿se entiende? Es la promesa de la bendición que seguía viva incluso en tiempos de Noé, porque cuando nace Noé, la gente de aquella época dijo: este nos aliviará de la maldición. Llegaron a pensar que Noé sería el Salvador, cosa que no fue así. Pero noten que la información que tenían sobre el Salvador era muy escasa. Bueno, Abraham, su información es Génesis 3:15, pero aparte la información que Dios le da. Bueno, no solo será la simiente de la mujer, será la simiente de la mujer, pero desde la familia de Abraham. Probablemente Abraham pensó: mi hijo Isaac es ese hijo prometido por el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y así el panorama se va amplificando cada vez más y más, pero nunca tuvieron la revelación que nosotros tenemos hoy. Vean Efesios 3, 4, por favor. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vean, le llama el misterio de Cristo. Un misterio es algo que estuvo oculto, pero que ahora se está revelando. 5. Misterio que en otras generaciones, o sea, en el tiempo pasado,
no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pregunto, ¿se dio a conocer en el pasado, en las otras generaciones, el misterio de Cristo o no? ¿Qué dice el texto? Véanlo bien otra vez. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. ¿Ven eso? O sea, ¿se dio a conocer o no? Sí, pero no como ahora. O sea, no con la misma magnitud, no con la misma revelación. No se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces, hoy usted tiene una revelación completa en ese sentido de quién es Jesús de Nazaret. Ahora, inciso C, ¿verdad? La fe que nos justifica es suficiente tanto para judíos como para gentiles. Romanos 4. Vamos a enfatizar un poquito esto porque existe esa tendencia sutil y engañosa de pensar que entre el judío y el gentil hay una diferencia, ¿no? Incluso en los círculos teológicos, algunos pastores, maestros, algunos hermanos tienden a exaltar al judaísmo como una corriente, o al pueblo judío como una nación muy diferente a nosotros. Y debemos entender algo, mis hermanos. Entre judío y gentil no hay diferencia. La diferencia la hace Jesús de Nazaret, nada más. Pero existe mucho la tendencia a ponerse la kipá, a dejarse la barba larga, a usar términos hebreos en el culto, porque de manera muy inocente o consciente se quiere transmitir la noción de que el judío tiene algo especial. Pero debemos recordar que lo único especial que tuvo el judío fue que a ellos les fue entregada primeramente la palabra de Dios y nada más. Pero lo especial no es el pueblo, lo especial es Dios quien estuvo con ellos. Pero sea usted judío o gentil, si no tiene fe en Cristo, usted está condenado. Y sea judío o gentil, si usted pone su fe en Jesús de Nazaret, usted será justificado. Capítulo 4, versículo 9. Y el ejemplo que va a poner Pablo mata el pensamiento de los hebreos que se consideraban mejores que los demás. Es pues esta bienaventuranza, hablando de la bienaventuranza de David, versículo 7, vamos a leer el 7. David dijo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pregunta Pablo: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Sí se dan cuenta cuál es el tema? O sea, la justificación, la bendición de la justificación, ¿solo es para los judíos, dice Pablo, o también para los gentiles? Yo estoy muy seguro que es para todos, pero seguramente por ahí algunos hermanos de Jerusalén que estaban muy arraigados al judaísmo pudieron haber dicho: solamente para nosotros, ¿no? ¿Sí se acuerdan que cuando Pedro fue a ver a Cornelio, la iglesia de Jerusalén se espantó? Y dijo: ¿cómo es posible que fuiste a predicarle a un hombre gentil? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, versículo 9, después de la pregunta, Pablo dice: porque acuérdense, hermanos, que venimos diciendo que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y la pregunta es: ¿Abraham era judío o gentil? Vamos a pensarlo bien, ¿no? ¿Abraham era judío o gentil? Pues era gentil, porque para empezar, la nación judía nace muchos siglos después, ¿no? Se les empieza a llamar judíos ya desde el tiempo de Esther, es cuando aparece el concepto judío. Vamos a pensar todavía un poquito más atrás. Los de la circuncisión, ¿verdad? ¿Abraham cuando fue justificado estaba circuncidado? No. Y es lo que está aquí enseñando Pablo. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia ¿de qué? De la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Pregunta, ¿somos hijos de Abraham? Pero no estamos circuncidados. Bueno, Pablo dice, pues precisamente, eso no importa porque cuando Abraham ejerció fe, lo hizo estando sin circuncidar. Entonces cuando cantamos ese cantito a los niños, ¿lo han escuchado? Nuestro padre Abraham, vemos a los niños y decimos, este niño no tiene nada de judío, ¿verdad? Parece más mexicano que cualquier otro niño, pero sabemos que es hijo de Abraham, todo niño, toda persona que ha colocado su fe en Cristo Jesús, ¿no? Ahora dice el versículo 11 al final, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, en este contexto, los hijos de Abraham, que es una expresión meramente metafórica que nos identifica con la fe de Abraham, son todos aquellos que ejercen fe en la promesa, judíos o gentiles, nada más. Bueno, digo algo más. Usted para ser salvo no tiene que sentir algo. Usted para ser salvo tiene que creer en alguien. Y tal vez cuando usted crea en Cristo, cuando yo creía en Cristo no sentí nada, ¿no? Algunas personas piensan que se debe sentir algo en el interior, alguna experiencia importante. La justificación no se siente. La justificación no se experimenta como tal. La justificación es algo legal delante de Dios. Claro, hablaremos de la regeneración más adelante, hermanos. Pero aquí quiero dejar algo muy claro. Usted no se tiene que sentir justo porque no lo es. Pero usted debe saber, eso es muy diferente, que Dios lo ha justificado por medio de la fe en Cristo, si es que usted ha creído. Y que ni sus obras buenas ni sus obras malas afectan esa justificación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, si no hay preguntas, vamos a tomar unos minutitos para el culto. Que Dios les bendiga, hermanos.